Bienvenidos a una nueva emisión de Alerta Verde. En el programa de hoy vamos a hablar del proceso de potabilización del agua, pero esto no es todo. Tenemos mucho más para el programa de hoy. A través de la Torre Toma tomamos el agua del Río de la Plata y aquí llega a unos 10 metros de profundidad. Entonces, en lo que es el bombeo de agua cruda, existen bombas que toman el agua y la elevan hasta lo que es la cámara de carga, como vemos aquí, para que luego todo el proceso pueda hacerse por gravedad. El agua es un elemento vital para la vida. Es un recurso cada vez más escaso y más contaminado. Abrir una canilla en nuestras casas es un acto simple, pero desconocemos todo el trabajo que se realiza para que podamos consumir agua en forma segura. El agua es un elemento esencial para la vida y te vamos a mostrar cómo es el proceso de potabilización. Alejandro, estamos en el barco laboratorio de AISA. ¿Qué función cumple? Bueno, el barco laboratorio tiene la función de monitorear lo que es nuestra fuente de agua cruda. Agua cruda llamamos al agua del Río de la Plata, que es en definitiva el insumo que utilizamos para generar el agua potable, ¿no? Para generar un alimento. Sí. El barco lo que nos permite es poder monitorear en la zona de las tomas y algunos kilómetros aguas arriba y aguas abajo la calidad del agua en el lugar. El barco laboratorio tiene una serie de equipamientos, como podemos ver acá, que miden de manera online la calidad del agua en la zona donde se va navegando. Esto permite tomar acciones correctivas para todo lo que tiene que ver con el proceso de potabilización. La calidad del agua cruda es bastante variable, digamos, es normal que las calidades varíen y en función de eso también vamos a ver ahora más adelante todo lo que es el proceso de potabilización, hay que ajustar el proceso en función de estas calidades. El barco laboratorio lo que permite es ir un poco más allá, es ir a la fuente, a ver antes que el agua llegue a la planta, ¿sí? Y además poder tener una herramienta de prevención ante algún evento de contaminación que pudiera surgir, por ejemplo, un accidente de un buque o algo que pudiera poner en riesgo la calidad de lo que es la materia prima que se utiliza para la potabilización del agua. ¿Cada cuánto se realizan estos monitoreos? No, el barco está permanentemente de rutina, sale todos los días, día por medio, a hacer monitoreos y después, en caso de alguna condición extraordinaria que pueda prever una contaminación, por ejemplo, una bajante muy importante, que puede prever que pueda haber una contaminación, el barco sale justamente a monitorear las condiciones de todo lo que es el entorno de las Torres Toma. ¿Cómo es la calidad del agua del Río de la Plata? La calidad del agua del Río de la Plata es buena, es muy buena, es una calidad de... Estamos hablando del cuerpo del río. El cuerpo del río, el Río de la Plata, se abastece desde lo que es el río Paraná y el río Uruguay. Es un agua que perfectamente es tratable con un tratamiento convencional. El problema del Río de la Plata son la franja costera, donde hay una contaminación que es antropogénica, que la genera el hombre, digamos, y que, bueno, genera una franja contaminada sobre las mares. Pero lo que es el cuerpo del río, por eso las Torres Tomas están alejadas, la Torre Toma que estamos viendo acá en Planta San Martín está a 1.300 metros de la costa, es casi 1,5 kilómetros de la costa, justamente para tomar el agua del cuerpo del río. ¿Eso tiene que ver con la contaminación costera, la distancia? Porque las tomas anteriores estaban más cerca.
Sí, como vimos está la Torre Toma 1, la Torre Toma 2, la 3 que es la que hoy se está utilizando. Eso tiene que ver con dos factores. Por un lado, la contaminación costera, pero también hay que tener en cuenta que la costa acá a la altura de la zona de Aeroparque ha ido ganando terreno sobre el río, es decir, que las primeras tomas han quedado muy cerca de la costa. ¿Qué características tiene la toma actual? La toma actual es un octógono, es decir, tiene 8 caras. Cada una de estas caras, debajo del agua, que no vemos, tiene 2 ventanas de 2 metros por 2 metros, con rejas, por donde ingresa el agua que llega a Planta San Martín, que abastece a 5 millones de habitantes. Desde la Torre Toma hasta la Planta San Martín, del otro lado de Aeroparque, llega un acueducto que tiene 5,40 metros de diámetro. Enorme. Imagínate un edificio de 2 pisos, digamos. Ese es el tamaño del diámetro de la cañería. Enorme. Y en planta luego comienza todo lo que es el proceso. Esto es lo que es la captación. Sí. ¿Sí? Lo que llamamos la primera etapa, que es la captación del agua cruda. ¿Todo lo que se evalúa y se monitorea arriba del barco se transmite en forma online o hay algunos parámetros que se miden y se analizan después? Bueno, como vemos acá, el barco tiene una serie de equipos que lo que hace es toma agua del río, pasa por una serie de filtros y a través de unos sensores uno puede ir viendo de manera online la calidad del agua donde uno va navegando. pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura. Toda esta información, además, se transmite a lo que es el control centralizado, es decir, a la planta. Hay un sistema de antenas donde el barco está transmitiendo esta información. Por otro lado, como vemos acá, tenemos la posibilidad de tomar muestras para poder hacer análisis más complejos en el laboratorio central de ANSE. Alejandro, estamos en la planta de potabilización. Esta es la cámara de carga. Sí, esta es, digamos, la primera etapa dentro de lo que es la planta. Como vimos recién, a través de la Torre Toma, tomamos el agua del Río de la Plata. Desde ahí hasta aquí llega a través de un conducto de 5,40 metros de diámetro y aquí llega a unos 10 metros de profundidad. Entonces, en lo que es el bombeo de agua cruda, existen bombas que toman el agua y la elevan hasta lo que es la cámara de carga, como vemos aquí, para que luego todo el proceso pueda hacerse por gravedad. ¿Qué cantidad de agua ingresa por hora? ¿Cómo se mide? Bueno, 3 millones de metros cúbicos por día. Es mucho, es muchísimo. Esta es una de las plantas más grandes del mundo. Son unos 125.000 metros cúbicos hora. A ver, para que nos hagamos una idea, si uno pudiera embotellar el agua, meterla en botella de 1 litro, ¿sí? El agua que se produce en un día y uno pone una botella al lado de la otra, esa línea llegaría desde acá hasta España. Luego de acá, ¿dónde pasa el agua? Bueno, luego acá lo que hicimos fue elevarla para poder hacer todo el proceso por gravedad y luego comienzan las etapas del proceso que, si me acompañás, ahora vamos a ir recorriéndolas y explicándolas. ¿Vamos para allá? Vamos. Ahora las piletas de decantación. Exactamente, aquí estamos en los decantadores. Luego que elevamos el agua, a partir de ese momento, todo el proceso es por gravedad. El agua del Río de la Plata, por sus características, tiene materias coloidales, materias muy pequeñas que no decantan por sí solas. Entonces lo que hacemos es agregarle una serie de productos químicos que se agregan antes de llegar aquí a la etapa de sedimentación para lograr que esas pequeñas partículas se peguen, se empiecen a formar lo que se llama un floc y eso por su propio peso pueda decantar. Estos son decantadores horizontales, el agua ingresa por este lado, recién vimos el canal que traía el agua cruda y por la otra punta, ahora vamos a ver, sale lo que llamamos el agua decantada. En estas piletas decanta toda esta turbiedad que estábamos viendo. Para tener una idea, vimos recién en el río que el agua cruda tenía alrededor de 130 unidades de turbidez.
cuando pasemos esta primera etapa, de esos 130 vamos a haber bajado a 5 o 6 unidades de turbidez. Es decir, hay una remoción muy importante en lo que es la etapa de decantación. ¿Cuánto tiempo demora el proceso acá en las piletas de decantación? Bueno, todo lo que es el proceso de potabilización está en el orden de las 2 horas, hora y media, 2 horas. Acá podemos hablar de 45 minutos, 1 hora en lo que es la parte de decantación. Lo que hemos hecho antes de llegar al proceso de decantación es agregar lo que es sulfato de aluminio, que es el compuesto químico que permite, y un floculante, que es el compuesto químico que permite que a través de atracción, porque las partículas se cargan positiva y negativamente, se empiezan a pegar y generan ese floc, que aquí lo podemos ver. Son estos flocs que se van formando que ya al tener un cierto tamaño, por su propio peso, pueden decantar. ¿Y cómo sigue el proceso? Bueno, ahora vamos a ver, si me acompañás, vamos a ver cómo sale el agua luego del proceso de sedimentación. Acá estamos en la etapa de filtración. Sí, ya estamos terminando. Hemos pasado las distintas etapas como vimos y llegamos a lo que es la filtración. Estos son filtros de arena, filtros similares a lo que podría ser en pequeño un filtro de pileta, bueno, con una tecnología un poquito superior para todo lo que es el lavado de filtro, pero en definitiva son filtros de arena donde el agua ingresa por la parte superior, atraviesa el manto filtrante que retiene las partículas que hubieran podido pasar el proceso de sedimentación. Luego de la filtración ya pasamos, debajo de toda la planta están lo que son las reservas. Y en las reservas se producen la última etapa o las 2 últimas etapas, que son la desinfección y la alcalinización. Es decir, se le adiciona cloro para producir la desinfección del agua y además para dejar un nivel de cloro residual mínimo que asegure cualquier recontaminación que pudiera haber, porque después el agua tiene que recorrer muchos kilómetros hasta llegar a cada domicilio, entonces hay que mantener un nivel de cloro mínimo, por eso a veces uno le siente un poquito de gusto a cloro al agua de la canilla, y por otro lado se le adiciona cal para corregir el pH. Luego de eso finaliza lo que es, ya salimos de la planta y finaliza lo que es el proceso, esa agua ya es potable. En la reserva de agua, ¿de qué volumen estamos hablando? Todo lo que es esta planta, que son muchas hectáreas, debajo es toda una reserva. Son 300.000 metros cúbicos, que es muchísimo, pero la realidad es que como esta planta abastece a más de 5 millones de habitantes, las reservas son un tiempo muy corto. O sea, la planta tiene que estar permanentemente en funcionamiento, no se puede parar la planta. Bueno, y acá tenemos el tablero de calidad. Sí, estos equipos son similares a los que veíamos en el barco y que están en todas las etapas. Esto es después de la filtración. Acá vemos cada uno de los equipos. Habíamos entrado con 130 de turbidez. Después de la sedimentación, si te acordás, hablamos que se llegaba a 6 de turbidez. Bueno, si alcanzás a ver aquí, 0,3, es decir, menor que 1. Esta es la turbidez del agua que va a salir de la planta. Falta la desinfección, como comentamos recién, en las reservas, y luego salimos de la planta. Todos los controles de calidad, todos estos controles de calidad que vimos son controles online, o sea, son controles permanentes. Pero además de estos controles, están los controles que hace el laboratorio central, es decir, toma muestras en las distintas etapas y en los domicilios, en muchos domicilios, en la canilla del usuario, y realiza todos los análisis. Para que tengas una idea, hacemos 500.000 de determinaciones al año, 500.000 de análisis al año. Hay 400 puntos distribuidos en la red, en canillas de clientes, donde entre 2 y 3 veces por mes se toma una muestra y se hacen análisis muy complejos en el laboratorio. Es todo lo que tiene que ver con el proceso de calidad, ¿sí?, que se hace durante la producción, pero también luego en el producto entregado. Alejandro, en todo el proceso de potabilización, ¿cuánto tiempo demora? Bueno, lo que es la parte del proceso de potabilización podemos hablar entre 1 hora y media, 2, depende el régimen con el cual se está funcionando. Ahora, hay que pensar que luego de salir de la planta, el agua sale a través de los ríos subterráneos, que son grandes conductos de 4 metros de diámetro, que están a 30 metros de profundidad,
luego se bombean a través de las estaciones elevadoras a las redes distribuidoras y recién después se llega a la casa. Es decir, que para que el agua llegue a la canilla del usuario, bueno, pueden pasar muchas horas. ¿Qué te pareció, Luis, todo el proceso de potabilización? Muy complejo. Uno supone que es mucho más sencillo. Es bastante trabajo hemos tenido para, bueno, en definitiva, para producir un alimento, ¿no? Que llega a nuestras casas y que... Y ya lo podemos tomar. Perfectamente seguro. Mirá, esto es lo que entró. Este es nuestro producto. Este es el agua cruda. Exactamente. Esta es el agua tratada. Con la que acabamos de brindar. Conocer cómo es todo el proceso de potabilización del agua nos ayudará a valorar cada gota que utilicemos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con este programa de Alerta Verde.